¿Qué tal, hermanas? Feliz día. Qué bendición poder encontrarnos nuevamente en este espacio de meditación bíblica, hablando de las mujeres de la Biblia. Hoy llegamos al tercer día de nuestras reflexiones y quiero invitarles a que abramos nuestro corazón para aprender más sobre Agar. Las invito a leer conmigo Génesis 16, 15 y 16, donde se narra el nacimiento de Ismael, el hijo de Abraham, y Agar. Dice la palabra de Dios: y Agar dio a luz un hijo de Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Como hemos venido aprendiendo, Agar no solo fue sierva y extranjera, también fue madre. Su hijo, Ismael, nació en un contexto de tensión y conflicto familiar. Aún así, ella asumió la responsabilidad de criarlo en medio de circunstancias difíciles o adversas. La maternidad de esta mujer nos muestra cómo Dios fortalece a quienes deben cuidar y guiar a otros, incluso en medio de pruebas. ¿Podemos imaginar lo difícil que fue para ella esta situación? Ella no eligió vivir en esta condición, no pidió ser madre, menos en esas condiciones. Pero Dios le permitió experimentar la maternidad en medio de un ambiente hostil. Y allí, en medio de la prueba, Dios también se manifestó. De acuerdo al pasaje que leímos, Ismael fue el primer hijo de Abraham, nacido de Agar. Sin embargo, su nacimiento no trajo paz, sino todo lo contrario, ¿verdad? Trajo más conflictos entre Sara y Agar. Las rivalidades, los celos, marcaron el ambiente en el que este niño llegó al mundo. A pesar de la tensión, Agar se convierte en madre y debe enfrentar la responsabilidad de criar a su hijo en condiciones difíciles. Pensemos en lo que esto significa: ser madre en medio de rechazo, en medio de la incertidumbre, en medio de un hogar dividido. No era fácil, pero Agar asumió este papel. ¿Cuántas veces o cuántas mujeres no han pasado por una situación así? Tal vez algunas hemos tenido la bendición de enfrentar la maternidad rodeada de amor y familia, y otras probablemente no. Y es ahí donde este tema toma más relevancia. Esta historia de esta mujer pues nos muestra que aun cuando las circunstancias se vean difíciles o adversas al ojo del ser humano, Dios siempre tiene el control. Esto también debe llevarnos a pensar que tenemos palabra de aliento para otras mujeres que pueden estar pasando por una situación similar, recordándoles o afirmándoles nosotras que nuestro Padre Celestial nunca las va a abandonar, que hay un propósito en la vida, que Dios tiene el control de todo. Y es que la maternidad en general o el cuidado a otras personas muchas veces se da en medio de limitaciones, de pruebas. No siempre las condiciones son ideales, no siempre tenemos todo lo que quisiéramos, pero Dios nos recuerda que Él sostiene a quienes tienen la responsabilidad de guiar y proteger. Y Agar nos enseña eso. Nos enseña que aunque las circunstancias no sean las mejores, Dios ve a las madres, a los cuidadores, a los que se esfuerzan por otros, a los que ayudan a otros, los sostiene. La vida de Ismael también nos muestra que Dios cumple sus promesas, incluso en situaciones complicadas. Aunque Ismael no fue el hijo de la promesa, Dios no lo desechó, le dio la bendición y le dio un futuro. Queridas hermanas, todos tenemos personas a nuestro cuidado, hijos, familiares, discípulos, amigos, y muchas veces podemos sentirnos insuficientes o sobrecargados como Agar. Pero la buena noticia es que Dios nos da fuerzas para cumplir esa tarea. La fidelidad de Dios nos asegura que no estamos solas en la responsabilidad de cuidar y guiar a otros. Él nos acompaña, nos fortalece, nos recuerda que aún en medio de la dificultad su propósito se cumple. Pero la historia de Agar también se desarrolla en el capítulo 21 de Génesis. Después del nacimiento de Isaac, Agar e Ismael son expulsados y enviados al desierto. Allí enfrentan una situación crítica. El agua se acaba y la desesperación los invade.
En ese momento, Dios interviene y abre los ojos de Agar para que vea un pozo de agua. Este episodio revela la fidelidad de Dios y su provisión en medio de la necesidad. Eso lo encontramos a partir del versículo 14 al 21 de Génesis 21. Lo leemos, hermanas, y dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Qué cuadro más tremendo, ¿verdad? Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. De esta lectura, hermanas, podemos puntualizar que Abraham, como ya vimos, envía a Ismael, su hijo, junto con su madre, con pan y agua, pero pronto se les agota esta provisión. Agar, desesperada, coloca a su hijo bajo el arbusto, según dice la lectura, y se aleja para no verlo morir. Dios escucha la voz del muchacho y envía a su ángel para consolar a Agar. Dios abre sus ojos y ella ve un pozo de agua con el cual salva su vida y la vida de su hijo también. Qué tremenda situación por la que estaban atravesando. Imaginémonos a Agar en ese momento, desesperada, sin esperanza, impotente, solo esperando la muerte de ella, y lo más triste, esperando la muerte de su hijo también, a quien, según dice, lo alejó para no verlo morir. Pero lo maravilloso de la historia, como siempre, es que Dios vio la angustia de esta mujer y la salva a él y a su hijo. Dice la palabra que Él la ve. Él le proveyó, se acercó, la ayudó a ella y a su hijo cuando estaban a punto de morir en el desierto. Escuchó sus sollozos, satisfizo sus necesidades, los alentó y los instruyó. Pero Dios no se detuvo ahí. Y es que cuando viene la promesa para resaltar que no todo estaba perdido, Dios le prometió a Agar: yo haré de él una gran nación. Cuando no podía verse ningún rayo de esperanza, Dios le dio a esta madre una promesa a la que podía aferrarse. Independientemente si Agar alzara o no la vista hacia Dios, Él la miraba, la cuidaba, a ella y a su hijo. Le abrió los ojos y la dirigió a un pozo de agua cercano. Así lo describe en el versículo 19 que acabamos de leer. Ella quizás estaba afligida, cegada por el miedo, el cansancio, pero Dios la guió de una manera segura. Queridas hermanas, muchas veces en nuestra vida pasamos por crisis, podemos sentir que todo se termina, que los problemas nos abruman, que podemos no ver la salida. Para nosotros no hay salida, pero sabemos que Dios ya tiene preparado el camino. Muchas veces necesitamos que Él abra nuestros ojos para ver las soluciones que Él ha puesto a nuestro alcance. Lo que pasa es que a veces nuestra duda, nuestra incredulidad hace que dudemos de las promesas de Él. Pero debemos recordar que la fidelidad de Dios nos asegura que nunca nos abandona, aún en los momentos más oscuros. Creo que muchas podemos dar testimonio de eso, ¿verdad? Que estando en situaciones verdaderamente difíciles, Él viene y nos levanta y nos saca en victoria. Como hemos visto a lo largo de estos días,
La historia de Agar en el desierto nos revela un Dios que no solo ve nuestro dolor, sino que también provee en medio de la necesidad. Cuando Agar pensaba que todo estaba perdido y que su hijo moría de sed, Dios le abrió los ojos para mostrarle un pozo de agua. Agar experimentó que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos aún en los momentos más críticos. Lo que parecía un final se convirtió en un nuevo comienzo, porque Dios no abandona a los que claman a Él. Su fidelidad se mantiene en medio de nuestras crisis y su presencia transforma el desierto en un lugar de encuentro con su misericordia. Por eso, hermanas, demos gracias a Dios, porque en cada circunstancia difícil Él permanece a nuestro lado, porque tenemos un Dios, un Padre a quien acudir ante cualquier situación, por muy oscura que se vea. Su provisión no siempre llega de la manera que esperamos, la respuesta no siempre va a llegar, no vamos a obtener quizás siempre la respuesta que queremos ni en el momento que queremos, pero siempre llega en el tiempo perfecto de Dios. Solo pidámosle a Él que abra nuestros ojos para ver más allá de lo que el ojo humano puede ver, que nos enseñe a confiar en su fidelidad y a esperar en Él, y que nos recuerde constantemente que Él nunca nos